veo gente muerta. Mi relato de terror comenzó desde que tengo recuerdos. De hecho, mi familia me ha dicho que desde que nací he experimentado eventos paranormales. Mis padres me dicen que cuando nací, una enfermera les dijo que yo era especial, porque tenía una marca de nacimiento, pero mis padres no vieron ninguna marca en mí, y pensaron que la enfermera se había equivocado de bebé. Pero muy pronto notaron un comportamiento extraño en mí, porque yo comenzaba a mirar en otra dirección a ellos, y en ocasiones yo reía, pero en otras lloraba. Cuando estaba solo en mi cuna, me encontraban llorando aterrado, pero en otras ocasiones solo me escuchaban reír a carcajadas. Llegaron a pensar que yo había nacido con alguna discapacidad intelectual, pero el médico les dijo que era muy pronto para saber si yo tenía alguna enfermedad, y que debían esperar que el tiempo pasara. Los meses pasaron, y después los años, y en ese tiempo yo continuaba con las mismas conductas, reían mirando hacia la nada y lloraba como si alguien me asustara. Hace poco recordé un evento de cuando era niño, de un día en donde jugué con una niña que había llegado con una amiga de mi mamá. Estuve jugando con esa niña sin ningún problema. Ese es mi recuerdo, pero mi madre me aclaró aquello que olvidé, y es que me dijo que cuando su amiga se despidió de mí, yo le dije que llevara a su hija para jugar con ella otro día, y la amiga de mi mamá le dijo que ella no había llevado a ninguna niña. Mi madre me explicó que su amiga había perdido a su hija de una enfermedad, y que quizás su fantasma la acompañaba a todos lados. Por cierto, esa mujer no volvió a la casa, porque aparentemente yo le di miedo. Algo así fue una parte de la infancia que no recuerdo, de aquellos años que se quedan sepultados en la memoria, pero que mis padres me traen al presente para que yo sepa sobre mis primeros años de vida. Mis padres notaron que había temporadas en que yo tenía mucho miedo, justo antes de poder hablar, y que me escondía y no quería entrar a mi cuarto. Para ese momento ellos pensaban que yo veía gente muerta, porque pensaban que mi mente estaba bien. Además del miedo irracional hacia mi habitación, también notaron que en algunas mañanas, yo despertaba con moretones o rasguños en mi espalda. Entendieron que algo me lastimaba, porque era imposible que yo me hiciera daño en esa parte de mi cuerpo. En esas temporadas, que iban y venían sin ninguna señal que les advirtiera, me llevaban a dormir con ellos, y entonces los rasguños y moretones no aparecían. Mis padres sabían que mi conducta no era por un problema mental, porque de pronto yo miraba en una dirección, cerraba los ojos, y algo se caía justo por el lugar donde había mirado antes. También tenía otras temporadas, pero opuestas, donde yo jugaba solo, pero parecía que estaba con alguien, porque balbuceaba como intentando explicar algo a la nada. De pronto reía, y corría sin razón alguna, y cuando mi madre me daba papilla o algún otro alimento, yo le señalaba hacia alguna dirección de la casa, como si le pidiera que compartiera mi comida con alguien que solo yo veía. Las cosas cambiaron para mis padres cuando yo comencé a hablar, porque les pude decir lo que veía. De las cosas que no daban miedo, les decía que había una niña que jugaba conmigo, y que me cuidaba mucho. También les dije que una señora muy viejita me acompañaba algunas veces, que me decía que me cuidaría y que siempre era amable conmigo. Pero había otras cosas que les decía, como que un ser oscuro quería hacerme daño, que siempre me miraba con esos ojos rojos y que me decía que me llevaría con él. También estaba otra anciana, pero ella era mala, y me decía que tomara cerillos y los pusiera sobre los sillones. Afortunadamente nunca le hice caso. Mis padres me llevaron a un funeral cuando yo tenía un poco más de 2 años, ya hablaba. En aquella época yo había tomado el gusto porque mi padre me cargara todo el tiempo, y solo se me despegaba cuando él entraba al baño. Mi padre, que me tenía en sus brazos, se acercó al ataúd para ver por última vez a su tío, y cuando se paró junto al féretro, yo también miré al recién finado, y señalé hacia las sillas al costado, hacia donde estaba la esposa del muerto, y dije en voz alta que el señor acostado estaba junto a aquella mujer. Que el señor estaba llorando porque la señora no le hacía caso.
Mis palabras no caían bien a muchas personas, quizás porque les daba miedo que yo dijera eso, ya que solo tenía 2 años de edad. Pero había otras personas que tenían curiosidad, y me preguntaban por sus familiares. En otros 2 funerales pasaron cosas similares. En uno dije que había una señora muy enojada llorando en una esquina, y señalé hacia el lugar donde la veía, pero ahí no había nadie. Eso causó algo de miedo en los asistentes, porque los que me conocían sabían que yo decía esas cosas tétricas. En otra ocasión le dije a mi madre que había seres oscuros alrededor de la cajota, como le llamé al ataúd, y también dije que el hombre triste estaba siendo jalado por esos seres, que se lo querían llevar, pero él no quería. Años después, mi padre me dijo que ese hombre había estado en la cárcel por cometer un crimen terrible. Mis padres dejaron de llevarme a funerales, y no pasábamos cerca de los panteones, sobre todo de día, cuando ocurren los entierros, porque en más de una ocasión les mencioné que personas lloraban, pero nadie les hacía caso, y que había gente ensangrentada y nadie los llevaba al hospital. Por supuesto que mis padres no miraron nunca a esa gente ensangrentada. Hubo un hecho que no recuerdo, pero mis padres me lo mencionaron hace poco. Un día, cuando estábamos de visita en la casa de una hermana de mi madre, yo mencioné que la anciana que me cuidaba nos había acompañado, porque me había dicho que yo estaba en peligro. Mi madre no les tomó importancia a mis palabras, porque nunca antes le había dicho algo así. Pero que justo antes de irnos, cuando nos estábamos despidiendo en la puerta, yo comencé a tener mucho miedo, y le solté la mano a mi madre y corrí de pronto, pero corrí hacia la calle, donde un auto casi me atropella. Habría sido una historia normal, pero mi madre y su hermana vieron que algo invisible me jaló y me levantó más de 1 metro, y que después caí lentamente. Entonces mi madre supo que había una anciana fantasma que de verdad me cuidaba. Pero, así como esa anciana me cuidaba, la otra anciana, la malvada, siempre trataba de hacer que algo malo me pasara, o que me castigaran. En ocasiones, cuando yo caminaba cerca de algo frágil, como de adornos que mi madre compraba, esos adornos eran tirados por la anciana, y como yo era quien estaba más cerca, mis padres pensaban que yo los había tirado. Por suerte, mis padres entendían que yo no era de esos niños que andan agarrando los adornos, y siempre me creían cuando les explicaba lo que había sucedido. Pero había ocasiones cuando esa anciana quería que me hiciera daño, como cuando cosas pesadas se caían cerca de mí, o cuando me asustaba en la calle para que yo saliera corriendo. Afortunadamente mi madre siempre me decía que ella era muy fuerte, y esa anciana no la iba a vencer. Y siempre miré así a mi madre, como una mujer con mucha fuerza, y cuando esa anciana me asustaba, yo corría hacia mi madre para que me protegiera. Mis padres me advirtieron que no debía andar diciendo lo que veía, porque algunas personas no lo entendían y les daba miedo. Por eso cuando entré a la escuela, oculté lo que veía, incluso cuando aquellos fantasmas rondaban por la escuela. De eso ya tengo algunos recuerdos, como cuando un niño muerto no me dejaba entrar al baño, porque me decía que quería jugar conmigo. Recuerdo platicar con ese niño cuando nadie me veía, pero en una ocasión la maestra me vio hablando con él, y pensó que hablaba solo, entonces le dijo a mi madre que quizás yo necesitaba ayuda del psicólogo. Para mí, fue normal ver a esas personas que nadie más veía, y cuando eran amistosos, yo no tenía problemas, pero cuando eran malvados, yo fingía que no los veía. En más de una ocasión un fantasma malvado me siguió hasta mi casa, y por un tiempo experimentábamos caídas de trastes o pasos en los pasillos, pero todo se solucionaba con la ayuda de agua bendita y los rezos de mis padres. Nunca hubo un fantasma que hiciera daño de verdad. Pero todo cambió cuando tenía 13 años, porque comencé a ver cada vez menos a esos fantasmas, y conforme pasa el tiempo, he visto cada vez a menos de esos seres. Ya puedo ir a funerales y panteones, y ya casi no veo a la persona que recién ha fallecido, pero eso no ha hecho que algunas personas me dejen de tener miedo. Ahora tengo 16 años, y en muy rara ocasión veo a un fantasma. De hecho,
He comenzado a extrañar ver a esos seres, creo que mi don tenía fecha de expiración. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.